Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos nosotros a hacer hoy un itinerario académico excepcional. Es el tiempo de Semana Santa, pero de todos modos las luchas y las causas democráticas no duermen. Y en América Latina y en Venezuela en particular estamos en la antesala de un proceso electoral que a todas luces es amañado de arriba abajo. No hay duda. Y sobre eso hay que hacer diagnósticos bien concienzudos, muy metódicos y muy convincentes. Y hoy justamente tenemos un diagnóstico y unas formulaciones muy particulares hechas con criterio no solamente académico, sino estadístico también y comparativo, históricamente hablando. Y ese examen nos lo va a presentar justamente el profesor Gedar Mosquera, quien es el productor de este programa itinerario académico. Nos acompañan pues Juan Troconis, José Manuel Serna, el profesor Alexis Ramos, exsecretario también de la Universidad Central de Venezuela, y yo que estoy haciendo aquí el papel de moderador, porque el tema de la ciudadanía y la gobernanza me interesan sobremanera y en este canal es uno de nuestros postulados. Así que es de mucho interés que ustedes oigan detenidamente al profesor Genaro Mosquera y saquen sus propias conclusiones y hagan las aportaciones que correspondan a lo largo del tiempo para ver si rescatamos la institucionalidad en el país. Así que Genaro, adelante. Es Yo una quisiera hora, ¿no? Es dividir una hora el programa. Sí, una hora de programa. Una Perdón. conferencia, yo la llamaría una conferencia bien detallada, Un conversatorio. un Un conversatorio. conversatorio, sí. un Genaro, conversatorio. adelante. Yo quisiera dividir esta exposición en tres tramos. Una introductoria geopolítica, otra de cómo estamos y otra qué es lo que probablemente ocurre para contribuir con la construcción de un escenario probable o al menos bajo niveles de incertidumbre más pequeños. La verdad es que en este momento, la comunicación está, lo que llamamos en estadística, llena de entropía. Hay demasiadas versiones, demasiada especulación, gente que seria, que incluso construye sus propias versiones de los temas, e incluyendo en eso a las encuestadoras que últimamente están zumbando por allí interpretación de variables en cabeza de sus propios directivos y anuncian y hacen análisis de sus propios resultados. Es algo así como que el que vende queso y es dueño de la fabricación de queso. Todo pulpero alaba su queso, por hacer una introducción de lo que están haciendo. Y no necesariamente las conclusiones que están sacando de las encuestas son realistas, porque están utilizando, a mi juicio profesional, métodos de muestreo arcaicos. Por ejemplo, esta mañana escuchaba una conferencia a un importante entrevistador en Caracas y él decía que su metodología era infalible porque estaba haciendo inferencias en 19 estados de la República, donde había hecho investigaciones sobre la base de 1.250 entrevistados, casa por casa, en toda Venezuela y sacaba conclusiones a nivel de cada estado, que le correspondían una tasa de 25 personas entrevistadas por cada casa, por cada estado. Y eso inmediatamente la intuición se dispara y uno sabe que esos resultados no son de verdad. Pues entonces interpretan y construyen postulaciones políticas sobre temas que el escuchante o el lector comienza a interpretar de su propia manera y a emanar opiniones al respecto. Entonces la cosa se ha hecho muy compleja, no solamente por la situación que estamos viviendo en Venezuela, que ya llegó a unos límites considerables, sino también la confusión de opiniones que en un momento dado giran entre el optimismo y el pesimismo en partes iguales, y entonces el que se quiere ubicar de un lado o en otro no encuentra cómo amarrarse. Y en ese sentido, nosotros como profesionales del área hemos intentado examinar objetivamente información válida, contrastarla, hacer una especie de análisis de sensibilidad de las opiniones internas y externas, formales o no, institucionales o no, y sacar allí una visión para que lo que estamos en estos medios académicos, que pasamos por cualquier institución universitaria, nos preguntan.
¿Cómo lo ves? Y entonces uno se ve forzado en 20 segundos a dar una respuesta porque nos ganamos el afecto de la gente y entonces cree saber que uno tiene una bola de cristal en la mano para saber lo que va a pasar. ¿O qué tal la Eh, movida? por ejemplo, entonces, Sí. claro, esa situación la hace más compleja y nos ubica en un escenario absolutamente complejizado. Y yo diría que tan complejo, más allá de la complejidad, y hay que tener una visión más o menos objetiva e inscribir el fenómeno socioeconómico venezolano producto de los desmanes de una dictadura y del robo de unas elecciones y de la instrumentación de una serie de mecanismos formales para llevar nueva gente a los órganos de poder regional, este, tratando de poner en claro que esa gente no representa a nadie, que esa gente está trabajando con niveles de captación negativos y que solamente ellos han desarrollado una actividad más bien de vivencia, como que el personaje famoso del anecdotario argentino, de Avivato, que saca partido de todo y efectivamente se han comprometido con el gobierno a cambio de cargos y de protección para que no los chantajeen y no afloren sus defectos y trampas que han hecho a lo largo de tanto tiempo, por cuanto ellos ni siquiera han trabajado, son gente que son de profesión político partidista, sectario, sacándole ventaja a su propia formación y a su propia ubicación en el mercado eh, político desprestigiado. De tal manera que, viéndolo de esta manera, la problemática socioeconómica de Venezuela tiene entonces unas dificultades para su interpretación, pero lo que sí queda claro es que nuestra situación ya se nos escapó de las manos y se ha introducido profundamente en, en un mundo multipolar que comienza a tomar partido de una vorágine ideológico, política, económica, que es el enfrentamiento Occidente-Oriente. Y ahí hay que entonces tomar partido, como lo están haciendo mucha gente, a favor de Trump, contra de Trump, dentro de la propia dinámica de Occidente. Los europeos, los, eh, los Está en europeos dos partes, enfrentados Juan. ahora a los americanos enfrentados a los chinos enfrentados al resto del mundo. Al final, esa confrontación se hace bipolar dentro de ese mundo polarizado y América Latina está sujeta a esos vaivenes y está siendo afectada de todas las formas habidas y por haber políticamente, incluyendo los países caribeños, cuyas influencias son fundamentalmente europeas, pero que además practican el socialismo abiertamente y han sembrado a los organismos internacionales de representantes de la izquierda y entonces nadie confía en la OEA, nadie confía en la ONU, nadie confía en el Consejo de Seguridad, nadie confía en en la Corte Penal Internacional y hay directivas que están contaminadas con posiciones también que se inscriben en esa bipolaridad Occidente-Oriente, que ahora están encabezados por China y Rusia, quienes tienen como soporte países que los ayudan, que los complementan, que los soportan. Es el caso de Siria, el caso de Turquía. Bueno, entonces hay compromisos que hacen que la gestión económica se comprometa, se ponga en una situación complicadísima, inclusive poniendo de manifiesto los conflictos internos de Irán, Siria y los palestinos y la guerra, la intervención de Israel. Y entonces al final esto es una merienda de negros que nadie sabe, perdón la expresión, pero que nadie sabe para dónde vamos, es un carato. Y ese carato tiene influencia directa sobre el comportamiento de la situación política en Venezuela. Así que lo que está planteado es un reordenamiento, un equilibrio del poder, y para mí esa aspiración de la globalidad se comienza a caer para un enfrentamiento bipolar y
allí es donde los Estados Unidos, que son los aliados naturales de la democracia, entre comillas, entonces comienzan a impactar con gestión económica los- las restricciones de carácter económico que han impuesto y al final la rapidez con que ellos están desarrollando su actividad está condicionada por las confrontaciones internas, producto de la democracia, porque a fin de cuentas hay balance de poderes y ustedes ven que el poder legislativo se enfrenta al poder ejecutivo y el poder electoral también está en juego y al final a los americanos para decidir les cuesta bastante porque tienen que pasar todas las instancias y obstáculos que hacen el balance del poder, lo cual no hace ni China ni Rusia porque son países dictatoriales con un solo régimen de control y ellos simplemente tienen el poder por el poder, han utilizado los mecanismos democráticos o no, el robo de elecciones sí o no, y Venezuela es fiel reflejo de ese comportamiento, de tal manera que ellos, aquí el régimen se robó las elecciones, ya quieren tirar un manto de opinión pública envolvente para tapar lo que ocurrió el 28 de julio, no nos dejamos, convocan unas elecciones írritas y ya la gente ni siquiera habla de abstención, la gente dice, bueno, yo tengo una responsabilidad ciudadana, yo elegí a mi gente y estos tipos lo desconocieron. Entonces, ¿qué diablos voy a hacer yo ahí? Yo cuestiono completamente el procedimiento. Y eso es lo que está pasando. Pero los vivos de la partida, que han tradicionalmente formado parte del gobierno y sus intereses, lo disimulan, se han mostrado gatos pardos dentro de un movimiento democrático y ahora regresan al redil para sacarle ventaja. Y ustedes lo ven allí que el que no cumple los requisitos lo execran, lo inhabilitan, le hace la vida imposible y le sacan los trapitos rojos o los trapitos meados que tuvieron en alguna oportunidad. Eso es realmente lo que está pasando y se traduce en un impacto formidable en lo que se refiere a los ciclos de producción, los cuales están fraccionados y ahora están al vaivén de las políticas de otras partes. En Venezuela, por ejemplo, el ingreso por concepto de petróleo bajó notablemente a un déficit financiero increíble, no solamente por efecto de los aranceles nuevos y Que de la esté gente muy que bien, muchas Venezuela, gracias. sino que Gracias. además, sino que además, entonces allí comienza a pivotear un elemento muy grave porque, por ejemplo, a Chevron, como empresa productora de petróleo que le dijeron que se fuera, sacaron la última colada de petróleo y se la llevaron y lo hicieron devolver. Los submarinos que transportan oro y embarcaciones que están comerciando productos raros y el mismo oro, los están capturando. Es decir, que ese ingreso, que eran dos tercios, petróleo y oro en Venezuela, se redujo significativamente, por decir cero, o que tendencia a cero, y solamente sobreviven con una cifra equivalente, que es la del narcotráfico. Entonces, y los impuestos que siguen subiendo y el costo de los servicios públicos, que cualquiera va a sacar un pasaporte y tiene que pagar 4 o 5 veces lo que se paga en cualquier parte del mundo. Y la gente que va a hacer un permiso para vender una casa o un apartamento, llega un momento que el valor que cobran por legalizar el documento puede ser tan igual en costo al precio de transacción. Entonces, eso es un abuso, sin contar que los uniformados están en cada esquina cazando a cada quien para ver qué pasa. Y entonces eso nos lleva a la descomposición social, a la descomposición administrativa e incluso al odio, porque francamente los empleados públicos están sometidos a una política salarial restringida y trabajan cuando mucho 3 horas al día, si es que trabajan. Los servicios públicos totalmente deficientes y entonces se buscan actividades emprendedoras, por llamarla de alguna manera, a pequeños oficios y al final reúnen ingresos más o menos con la política respaldada por la desaparición de la clase media, que nos castigaron cobrando la ridícula cifra de 10 o 12 dólares con una hiperinflación galopante. Todos los días abrimos los ojos de asombro cuando el dólar paralelo en tendencia creciente y exponencial se compara a la misma tendencia con el dólar que se establece en los mercados negros.
De tal manera, pues, que eso es lo que hace que el comerciante común, que por lo general se agrupa regionalmente en fedecámaras o en organismos de cosas de comercio, bueno, se convierten en simples especuladores porque ellos transmiten esa brecha al consumidor. Y entonces ya no podemos pagar un kilo de café o un kilo de carne, un kilo de cualquier cosa, hay que pagarlo 3 y 4 veces más caro que hace una semana. Y ya a la gente se le acabó el duro. A mí mismo se me acabó el duro y ya yo no puedo. Ya empezamos a filtrar esto no, esto sí, para poder sobrevivir. Entonces, se presenta la lamentable situación de profesores jubilados, por ejemplo, que mueren de inopia. Ahí está el profesor Gilbores, un eminente catedrático, doctor, trabajó conmigo. Trabajamos en investigación agrícola por mucho tiempo y el hombre tirado en una cama no tiene ni con qué atender la medicina y se va a morir, lamentablemente, como un arente, flaco, flaco, como desnutrido, deshidratado. Y ese ejemplo es de mucha gente. Nadie se puede operar, todo el mundo carga con sus hernias, con sus prótesis y no puede recuperarlas. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para hacerlo y no hay seguridad social que permita pagar nada. Eso es la realidad. Y eso está generando una situación extrema en Venezuela. Nunca yo lo había visto. En la calle, donde uno transita, en los mercados de cielo abierto, en los supermercados, en la calle, en cualquier lugar, ya la gente está arisca, está en una actitud emocional comprometida, con un liderazgo, hablando cualquier cantidad de cosas para reunir gente. Y hay una situación extremadamente compleja de reacción negativa, de egoísmo, de quítate tú para comerme yo, y de disgusto. Y todos esos elementos conducen a una explosión social. Por supuesto que, como decíamos, teóricamente en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, no, hombre, que va, la economía no tumba gobierno. Pero bueno, lo que nos está arruinando, y a lo mejor esa hipótesis se puede verificar cuando uno voltea hacia los cubanos. Entonces todo el mundo lo que dice es, bueno, ya no estamos pareciendo tanto que parecemos hermanos, con dos gobiernos que, igual que el de Nicaragua, que lo que hacen es enriquecerse, tienen privilegios, no alcanzan ni el 2% de la población, con partidos políticos que lo soporten, que no tienen ningún tipo de representatividad y que gobiernan. Y nosotros, desaparecidos, emigrados o maltratados. Y esa clase desaparece y emerge el hombre nuevo, que ya tiene menos de 25 años. Esos 25 años han transcurrido y ya son adultos, ya opinan. Y a pesar de que votaron el 28 de julio por María Corina, están en la calle haciendo su trabajo de tratar de buscar los clientes para lograr desempeñar oficios mal aprendidos con una educación que no existe y con una salud que tampoco existe, con la anarquía del tráfico de los motociclistas y cae muy fácil en la tentación de que les regalen una moto, les regalen una pistola para que vayan a custodiar a gente del Estado y entonces y chantajear a los gremios. Y los gremios, creo yo que se han equivocado porque ese caldo que yo refería antes se contamina mucho más porque ellos lo que hacen es reclamar que les aumenten el salario. Y por ahí vi un documento que lo hice circular donde hacen un planteamiento de fondo, pero se equivocan cuando dicen que ellos se transan por $200 al mes. Eso no es el juego, eso no es estrategia política. La estrategia política es cambiar el modelo para poder tener alta productividad y participación efectiva en los ingresos familiares. Eso es lo que hay que hacer. De tal forma que uno lo vea a mediano plazo y es ratificando la posición que se ha mantenido incluso en este programa, de que si el modelo de cambio no existe, si esto no logramos vencerlo con esos mecanismos internacionales, con la fuerza interna que es bastante, con el disgusto y con el colapso, entonces no podemos ni siquiera reaccionar porque se requiere un catalizador armado. Y eso son las fuerzas militares que también están en conflicto, porque todo lo que se filtra de los cuarteles es un total disgusto en relación a su pobreza interna, a su depauperación, a la decisión
de los mandos de arriba para abajo que los obligan a prostituirse prácticamente y hay un disgusto. Y cuando los se han ido o los han puesto presos, que son bastantes, más de 600 apenas en este mes, entonces resulta que en ese momento comienza el disgusto interno, comienza la conspiración y nadie duda que en un momento dado se pueden rebelar. Y quién sabe, uno probablemente verá a la Guardia Nacional contra el ejército o al revés, ¿no? La Marina la disminuyeron, la Fuerza Aérea no tiene equipo o se lo han descomisado. De tal manera pues que esa es una situación extremadamente difícil y si a eso le añadimos los intereses que manifiesta el gobierno creyendo que lo van a defender de los norteamericanos, de aliarse con los iraníes que están aquí haciendo presencia, que quieren apoderarse de la industria petrolera para manejarla, con tecnologías distintas a la americana, por supuesto. Cuando uno ve que los turcos tienen un interés brutal en el cordón minero de Guayana, que los guyaneses lo que les interesa es mantener una producción petrolera alta y no dejar que Venezuela prospere. Cuando la gente del Esequibo que habla inglés dice que no son venezolanos y hay una intención contraria de parte de nuestras relaciones exteriores. Toda esa cantidad de variables puestas en una sola versión de la data requiere un análisis formal para ir quitando las cosas que no tienen prioridad o simplemente que tienen una enorme influencia en el comportamiento del venezolano y su vitalidad para entrarle directamente al cambio político y es lo que está haciendo María Corina. María Corina, con su silencio, no está sacando el bulto. Ella está enviando documentos solicitando apoyo para que se les agreguen los planes de trabajo, mandando documentos muy cortos pero precisos sobre la fuente de financiamiento para el tema de la salud, el tema agrícola y el tema educativo. Entonces, claro, eso indica un optimismo de aquel lado, pero también yo quiero medidas que en esos próximos 100 días de gobierno, una vez sacado este desastre, se pueda actuar libremente, porque hasta ahora hay mucho miedo en el gobierno. Hay una desesperanza en ellos mismos. Están encontrados, están peleando entre ellos, posiciones y dinero y hay mucha sospecha unos con otros. Ese es el fin último, porque a fin de cuentas, cuando las pandillas están ahítas de dinero, comienzan las controversias por mayor ambición, la avaricia rompe el saco, como dice el refrán, y al final se enfrentan. Eso está ocurriendo. Y más de uno tiene su vida resuelta en otro lado. Y en cualquier momento abandonan al barco, porque francamente el Maduro ya no tiene cohesión, lo que tiene es miedo. Todos los días cambia de lugar. Ese hombre no duerme, ese tipo duerme en todos lados y nadie sabe dónde, hasta que lo capturen, ¿no? Porque aquí la cosa no es juego. La verdad es que una persona que se está muriendo de hambre, que le muere su papá por falta de comida, si se lo consiguen en la calle, ya ustedes saben lo que va a hacer. Ese es un tema, ¿no? Eso no es mentira, esas son cuestiones realistas. El odio, la vergüenza y la rebelión están presentes en cada uno de nosotros por el efecto que nos ha producido una situación como la que hemos mencionado. Todo ese planteamiento en general genera entonces una acción que está centrada en este momento en un colapso económico, en un colapso socioeconómico y en un colapso social. Se ve venir. Ya no hay manera de sostener eso. El gobierno es insostenible. Así que así es como yo lo veo. Y realmente las fuerzas organizadas están desorganizadas. Porque las fuerzas organizadas, que por ejemplo las más importantes son los gremios, están jugando el juego del salario y se le ha llamado a la reflexión para que puedan inducir la fuerza necesaria en una composición de fuerza producto de la interconexión entre todos los gremios que representan más de 1 millón de personas. Están cobrando $1 o $2 al mes, pero que no pueden seguir equivocándose, reorientando toda su fuerza pública en un salario. Eso va mucho más allá. No lo van a lograr porque es una política de Estado. No lo van a lograr. Mientras Maduro esté rogándose el gobierno, no se va a conseguir. Entonces hay que hacer una acción de unidad gremial que introduzca una fuerza catalizadora en la reacción pública.
Lo mismo ocurre con las universidades. Las universidades siguen con sus autoridades tradicionales y la única nueva es la de la central, que no es precisamente una, un soporte de análisis crítico de la situación del régimen. Más bien se han dedicado a fortalecer el espíritu cevista con la cultura, los eventos, la música, el deporte, conferencias de todo tipo, bautizos de libros. Bueno, pero eso no tumba gobierno, eso no genera la concreción de eso que llamamos pensamiento crítico. Los comunicados son debatidos. El gobierno siempre vota contra ellos, igual que algunos consejeros de los consejos universitarios. Y no se diga de los equipos rectorales de otras universidades que conviven diariamente con el ministro de Educación Superior, Sánchez. Sánchez es un tirapiedra que salió de la Federación de Centro siendo vocal, que pedía prestado todos los días. Y yo, me consta personalmente. De tal manera que ahora es ministro, un tipo que ni siquiera se graduó, creo yo. O si se graduó, nadie se enteró. Y si se enteró es porque se lo dieron. Así que deja mucho que desear. Y es un hombre que está gobernando y llenándose la boca de cosas que ofenden más bien, como el salario. Pero también ofenden cuando no dejan crecer la universidad académicamente y sus investigaciones no existen y simplemente todo se reduce a maquillar, a hacer pintura, a mantener la grama bonita, pura ilusión óptica. De eso no se puede vivir. Entonces, los dos fundamentos importantes de reacción intelectual, que son las universidades y los gremios, hasta ahora no han dado una demostración fidedigna de enfrentamiento real a una situación como la que tenemos en su origen, no en las consecuencias que es bajo salario. De tal forma, pues, que eso es lo que está planteado frente a una estrategia donde Irán tiene una presencia física importante, han penetrado todos los estamentos públicos, están diseminados en todo el territorio nacional, especialmente en ciertas áreas. Los rusos tienen bases militares, ahora le llaman de observación, los turcos y los sirios están apoderados de Margarita. Los iraníes están en Oriente haciendo vida normal, fundamentalista. Ya, bueno, en este momento es que empiezan a quejarse de los cristianos que están haciendo Semana Santa. Pero como dijo el mismo Maduro, bueno, váyanse, se acabó la ley seca, ahora es ley aguada o ley húmeda. Aprovechen, aprovechen. Entonces, claro, eso ofende a los iraníes, ¿no? O a la gente que practica el fundamentalismo del islamismo. Bueno, nada, y los chinos, nada, los chinos tienen 40.000 millones de dólares de deuda y como dice el viejo refrán, si no hay guía, no hay lopa. O sea que si no hay retorno de la inversión, entonces yo no sé con qué cuenta Maduro para tener presencia forzada de China en Venezuela. Y los rusos ni se diga, los rusos están llevando palo allá en Ucrania y ahora ya les tocó a ellos también. Y bueno, todo su presupuesto está comprometido. Y no le venden a casi nadie. Entonces están tratando de tumbar el dólar como divisa de fortaleza y conspirando contra Trump como de lugar. Y entonces ahí comienza ese juego hipócrita de si tiene razón o no tiene razón. Y muchos se rompen el pecho, se rompen la ropa cuando apoyaron a Trump y ahora no, por conducta que la ejercen casi cualquier dictador, solo esto. Los planteamientos de Xi Jinping y de Putin y de todos esos jerarcas fundamentalistas es impresionante, parece comediante. Bueno, y entonces Maduro es un payaso. Ese señor hace vericuetos, saltimbanquis y parece una persona que está fuera de control, pero ellos creen fundamentalmente que el payasismo permite que el circo le quite las ganas a la gente. Eso no es. Yo creo que esto resume en muy buena medida una situación política que tiene que ser precisada y lo estamos haciendo por escrito un poco para enseriar la discusión y el diálogo y de allí derivar tres, cuatro artículos a nivel, digamos, de lenguaje popular para que se entienda dónde estamos parados. Y ese objetivo itinerario académico lo está logrando con el concurso de todos los que pasan por este programa
especialmente de Serna, Roconi, Ramos eh, y Sechi y todo lo demás. Cada quien por eso era una arena y nosotros estamos sistematizando toda esa información con la ayuda de Naro y finalmente tenemos pues material que se va traduciendo en orientaciones importantes que tienen varios niveles. Ese es el objetivo profesional y es lo que podemos hacer. Especialmente nosotros que somos unos profesores que hemos visto de todo, que hemos sido testigos de las transformaciones de todo orden que han ocurrido en menos de 100 años y las hemos vivido y tenemos la experiencia suficiente para ser eh, frontales, para decir cosas que son verdad y atrevernos a decir. Que no se trae mucha gente que está frente a un micrófono o está viviendo en Venezuela porque el terror existe y se lo llevan también. De tal manera que mucha gente ha sido sometida al vejamen, a asaltos, a desapariciones, a encarcelamientos sin juicio y el tema del terror está generando, está induciendo miedo sobre una mano de hierro que se aferra a nuestras gargantas día por día y el miedo cunde y la gente disimula lo que está haciendo y a veces se traga su propia respuesta que lo fortalece espiritualmente, pero le da también desesperanza y le da rabia. Eso es muy peligroso jugar con el contexto humano. Lo dejo hasta ahí para que los asistentes de este panel puedan hacer sus comentarios del caso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy preciso en una cantidad de puntos que la gente considera día a día e intenta reaccionar, pero la reacción no llega por ningún lado porque el régimen tiene muchas habilidades y muchas instancias a través de las cuales desalentar a la población en general. Pero hay un factor que yo todavía no lo tengo claro y es el factor militar. Y lo digo porque esta mañana estaba leyendo 4 líneas de un amigo de los militares de antes, no los de ahora, acomodaticios y bailavalses, sino un institucionalista verdadero que dice que ya no hay salidas electorales, sino solo queda resistir. Yo no sé cómo ven ustedes, pues, lo que acaba de exponer Genaro y esta apreciación militarista de militares institucionalistas que creen que tiene que generarse en ese sector un acercamiento con la sociedad civil, con la academia y con los otros grupos como el que Genaro de alguna manera representa, para encontrar instancias que hagan que este eco democrático y libertario resuene antes de que estas elecciones que están diseñando ahora nos cope la escena 99 y nos deje desarticulados. No sé qué dice Juan, qué dice José Manuel. No, no sé quién va a intervenir. Bueno, es que ¿Quieres ninguno ha intervenir tú, levantado José la Manuel? mano. Yo estoy dando la opción de que cualquiera que comience puede ser tú mismo, pues. Bueno, yo creo que Genaro hace un planteamiento denso y amplio. Surgen muchas interrogantes en donde existen componentes de todo tipo y por todos lados. Yo el componente militar tengo muy poca fortaleza, tengo muy poca información de lo que allí ocurre. Eh, Teóricamente deberían estar ocurriendo cosas porque la responsabilidad fundamental está establecida en la Constitución y ellos, lejos de haberse plegado al golpe, lo que han debido es defender la Constitución, la libertad y la democracia. Eh, en consecuencia, todo ese componente está actuando de manera irregular y contrario al deber ser y a su obligación como militares. La geopolítica internacional está definitivamente en debacle, ¿no? Da la impresión que toda esa arquitectura lograda después de la Segunda Guerra Mundial está haciendo agua. Toda institucionalidad ha perdido fortaleza, está perdiendo credibilidad y hay quienes inclusive piensan que lo que está viviéndose es unos visos de un formato de la tercera guerra, porque lo que están
es planteándose es el desmantelamiento de toda esa estructura que no está dando ningún resultado. Quiere decir que no es eficaz para la humanidad de hoy y que tiene que ser sustituida de alguna manera. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, sigue siendo fundamental la construcción de una estructura que permita eh, tener presencia, ordenar y liderizar lo que es la acción para reemplazar a este régimen. Eh, Creo que la líder, María Corina, que participó en unas primarias apropiándose en ese momento de la condición de la líder fundamental de la oposición, por cuanto ella venía asumiendo su propio perfil, pero se apoderó ahí de lo que significaba también la plataforma unitaria, que hoy está viéndose que está haciendo unas fisuras importantes con la participación de algunos factores de la plataforma en el proceso electoral convocado para ahora mayo, lo cual, si bien es cierto, no es representativo de lo que siente la población, sí es un efecto desde el punto de vista político indeseable. Entonces, hay que replantearse la metodología de reforzar o de reconstruir una fortaleza política con factores que inclusive en algún momento estuvieron hasta cerca del chavismo, pero que hoy en día se han deslindado abiertamente de esa posición de defensa o de hacerle el juego favorable a el régimen dictatorial. Entonces, allí hay mucho que construir. Yo creo que nosotros debemos de profundizar con relación a cómo eh, contribuir para que el liderazgo de María Corina y del mundo, que sigue siendo válido, pueda recibir unos aportes nuestros, bien sea desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de la participación en algunos programas, algunas plataformas, en ayudar a hacer análisis de ciertas actividades. Creo que es la mejor manera de nosotros hacer algunos aportes. Dentro de la universidad parece que las condiciones no son muy favorables para avanzar nosotros a que se produzca un cambio de conducta, un cambio de actitud de la universidad y aparezcan unos visos de mayor combatividad de la universidad, tal como ha ocurrido en el pasado, como siempre fue la conducta universitaria y que hoy en día, como señala Genaro, está dedicada a destacar otro tipo de participaciones en otras actividades que no son precisamente las que van a dar resultado y respuesta a la solución de la gran crisis nacional. Entonces, sí tenemos el Frente Internacional, en donde, bueno, hay que indagar más cuál es la estrategia que puede tener el presidente de Estados Unidos, porque hasta el momento ha abierto muchos frentes, frentes que no están resultando claros para muchos de nosotros. Yo percibo dificultades para entender todo lo que está ocurriendo alrededor de eso. Y he oído últimamente que lo que dicen es que ahí lo que está planteado es la guerra contra la estructura, ese andamiaje desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ser sustituido porque toda esa política a través de Naciones Unidas, todas esas organizaciones mundiales de la salud, todo lo que es el mundo de las finanzas internacionales, todo eso tiene que ser cambiado, sustituido para buscar un nuevo entendimiento, pero yo no sé cuál es la estrategia para lograr eso. Da la impresión que no es por la vía del entendimiento, sino por la vía del conflicto y la confrontación, espacios y terrenos a los cuales a mí me resulta difícil de abordarlo, porque tengo poca habilidad para pensar en las vías de la confrontación. Bueno, siento que estos programas son útiles, que creo que debemos de profundizar al respecto. Creo que ahí tenemos un documento escrito que tenemos que seguirlo desmenuzando y bueno, ver cómo se identifica y se construye una estructura complementaria para entender
la etapa de este proceso que se ha llamado el cobrar y el cual está manifestándose con una dificultad que posiblemente cuando se pensó que el problema era organizarse para ir a participar en lo electoral, tener los resultados, mostrar los resultados y después el cobrar, está constituido de una manera tal que nos ha resultado difícil tener un resultado adecuado, con la dificultad o con el riesgo de que esa condición puede en algunos sectores considerar que es un fracaso y en otros sectores contribuye a generar esa insatisfacción en la población, que también es una condición indeseable porque empieza a deteriorar los niveles de confianza que se había construido en el momento del proceso electoral. Entonces, ahí hace falta una estructura, como la hubo cuando Pérez Jiménez, que fue esa junta patriótica. Algo parecido a eso tiene que venir, en donde, por supuesto, la figura relevante sigue siendo María Corina Edmundo, en la expresión de que ya tienen la copa en la mano, pero no han podido entrar a la meta. Bueno, si me Bueno, José permite, Manuel, Alexis, adelante. bueno, sin lugar a dudas que el mundo en la actualidad, con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con la permanencia aún de dos procesos bélicos que no han disminuido, con toda la crisis del clima y sus respectivos efectos trágicos en algunas zonas, todo eso va a traer consecuencias en todos los aspectos y sobre todo con la modalidad impuesta por Trump sobre lo económico, aranceles, todo esto va a mover las formas tradicionales de relaciones comerciales, de la forma de hacer comercio. Pero para Venezuela, toda esta situación, por supuesto que no nos da oportunidad como un país pequeño, integrante de la comunidad latinoamericana, que ha pasado por momentos tan trágicos, tan difíciles como el desconocimiento de un resultado electoral, no nos da cabida para entrar en ese panorama de ponernos atención, de aumentar la solidaridad y buscar maneras más eficaces para ayudarnos. En relación, esto por supuesto que va a afectar. Basta que conocer que en materia petrolera va a haber una disminución del 20-30% calculado de los ingresos, que representan un mayor porcentaje en lo que serán los ingresos al presupuesto nacional, para darse cuenta de que la situación económica venezolana va a empeorar y no va a ser posible para que se siga aplicando las políticas de contención de la devaluación del bolívar, del aumento del dólar, tal como la política de estabilización que había creado el gobierno, cada vez es más débil, más frágil, de manera que en cualquier momento vamos a tener una situación similar a la que ya vivimos, que es el otro aspecto que llama la atención. Venezuela ya pasó por una situación crítica, muy grave desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los efectos sobre los venezolanos. Recordemos las colas para comprar jabón, papel toalé, todo eso puede llegar. Podemos incluso estar en peores condiciones en lo que está la propia Cuba en los actuales momentos, que ha logrado, bueno, estar en esas condiciones de pobreza, pero de vez en cuando crean algunas alternativas para tolerar
que la gente tolere ese grado de indefensión. Pero en Venezuela llaman la atención varias cosas. Y yo ahí difiero de la visión un poco de colapso natural que entiendo o logré entender de la intervención de Genaro. En Venezuela, uno habla con cualquier venezolano común y corriente. Acabo recientemente de hablar con una muchacha que viene aquí a la casa, y he hablado con frecuencia con gente de los extractos populares y se sorprende de que casi que el 80% de estas personas coincide con lo que ha ocurrido en las elecciones y rechaza al gobierno y no tiene absolutamente ningún interés en que este gobierno continúe, que ojalá salga el gobierno. Ese es el clamor de la gran mayoría de los venezolanos. Sin embargo, desde el punto de vista político, el chavismo viene teniendo éxitos en cuanto a el fortalecimiento de la oposición real al gobierno, lo que llaman ahora la oposición verdadera, en cuanto a que esta oposición se haga sentir, que defina una estrategia y una política que llegue a los venezolanos, que tenga una orientación. Yo diría que un caso patente de que esto no existe es que ha sido convocado un proceso electoral y no hay ni siquiera una consigna elaborada por parte de esa oposición verdadera para orientar a los venezolanos y evitar que todas estas políticas realizadas por los llamados alacranes y algunos que se han anexado a esa lista, como Capriles, no es cualquier cosa, como Guanipa, no es cualquier cosa, como Nuevo Tiempo, en fin. Eh, eh, por ejemplo, ¿por qué no ha surgido una consigna tal como defiende tu voto, no convalides el desconocimiento de la soberanía popular participando y no convalides a la dictadura? Para decir algo, una consigna de este tipo que sea difundida, que llegue a la gente, que se sepa que estamos vivos y preocupados y angustiados y con ganas de salir del gobierno. Eso es lo que no percibe uno en la atmósfera venezolana. En la atmósfera venezolana se percibe un triunfo del gobierno, un avance del gobierno en dispersar, desorganizar a los supuestos opositores. Hoy en día, ese grupo importante de políticos que pertenecieron a Primero Justicia, que pertenecieron a otros partidos de oposición, con nombre, reconocidos antichavistas y antigobiernos en otras épocas de manera evidente. Hoy en día se organizan para participar en una elección, para ser electos en una Asamblea Nacional que ya sabemos que va a ser espuria y que va a ser manejada por Rodríguez y que va a decir a todo que sí, donde no se producen ninguna leyes que no sean aprobadas previamente por el Ejecutivo Nacional. Es decir, esto es un triunfo del gobierno, un gobierno que acaba de cometer el gravísimo fraude contra una votación masivamente mayoritaria para elegir al presidente de la República y que a lo macho dijo que no la reconocía, no presentó ninguna prueba y hoy convoca de nuevo a unas elecciones en las mismas condiciones. Es decir, Peores. y aparece un grupo de políticos venezolanos que nos acompañaron en determinadas épocas convalidando ese proceso. ¿Cómo no va a ser esto un triunfo para el gobierno? Claro que lo es. Y es una
tragedia para nosotros los venezolanos opositores, con una mayoría, repito, de venezolanos opuestos al gobierno. Claramente, todas las encuestas, todas las formas, todo lo que uno mismo puede constatar como venezolano en las calles, sin embargo, el gobierno avanza y nosotros estamos estancados. Esa es la verdad. ¿Por qué estamos estancados? Primero porque se produjo un desmantelamiento de toda la última dirigencia política en el país. Le dieron muy duro a la organización que conjuntamente con María Cristina, con María Corina, perdón, condujo ese proceso exitoso, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que irse, muchos están en embajada, muchos están en la cárcel, pero y los que quedaron, y este panorama de nuevos políticos o viejos amigos hoy convalidando al gobierno. Entonces, hay dificultades. Sin organización, nosotros no estamos en capacidad, un poco lo que siempre Juan ha señalado, hay que crear una organización, pero una organización que se haga sentir, no una organización de catatumba, en la clandestinidad absoluta. Lo que no tiene el pueblo venezolano es conducción política. No porque no quieran algunos de los políticos nuestros, Están algunos bloqueados. porque no pueden, pero tampoco nosotros hemos logrado crear coyunturas y actuar inteligentemente frente a un gobierno autoritario que efectivamente nos va a poner presos si nosotros no hacemos cosas tontas, hacemos cosas que les faciliten a ellos el casarnos, ¿no? La forma de oponerse al gobierno cambió totalmente, pero lo que queda de esa oposición, de esa dirigencia, porque repito, el pueblo está contra el gobierno, pero lo que queda de esa dirigencia tiene el grave reto de construir una estructura, una organización que le dificulte al gobierno el seguirse poniendo una máscara de democracia, que le dificulte al gobierno y lo desenmascare como lo que es. Eso es lo que no tenemos en la actualidad. Por eso, además, tomemos en cuenta que desde el punto de vista económico, lo único que mueve al país, son los amigos del gobierno, los empresarios, comerciantes, etcétera, que en conchupancia con el gobierno tienen. Creo que perdió la conexión Alexis, ¿no? Aló. Bueno, ya no queda tiempo. Sí, bueno, José Manuel, por favor. Venezuela. A ver, gente como que acaban de abrir varias tiendas similares a las que uno se consigue en cualquier país desarrollado, similares a los que están en los Estados Unidos, a los que están en Europa. Ese es un sector de la población que anda en sus camionetas, que anda echando pues toda la muestra de su bienestar frente a un pueblo, a una mayoría que está en las condiciones que ya todos conocemos. De manera que en conclusión, yo diría que nuestro principal reto es conseguir fortalecer una organización muy clara de oposición al gobierno que comience a actuar, que tenga una estrategia y diseñe una política que llegue a los ciudadanos de manera eficiente y con las características que tiene que tener frente a un gobierno autoritario. Bueno, la propuesta que siento que está haciendo Alexis es cómo conjugar esfuerzos para crear una organización, pero yo digo o pregunto para que ustedes de alguna manera me den luces o le den luces a la audiencia. Una organización tiene que
manifestarse puntualmente primero, y la academia ha querido hacerlo a través de este programa y a través de las gestiones que algunos de ustedes, sobre todo los profesores jubilados, han hecho, persuadiendo a los nuevos profesores y a las nuevas generaciones y a las autoridades administrativas de que si la academia no da el paso, ¿quién puede seguir otra organización distinta a la academia en cuanto a una propuesta de país? Porque los De todas gremios, maneras, yo me los No, yo gremios, refiero a quiero, una yo quiero hacer organización una propuesta porque esto puede política, ¿oíste? extenderse Yo me, infinitamente. Esto se puede extender yo me refiero a infinitamente. una organización política, Bueno, un yo cuerpo no puedo más, político. ya me tengo que ir. Pero Mire, yo tenía previsto una hora, ya vamos más de una hora. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, lo propongo incluso para todos los programas, es tener idea de cómo hoy funciona la comunicación. Nadie ve cosas que duren más de 3 minutos. Nadie ve cosas de una hora. Esto no lo vemos ni nosotros mismos de nuevo. Yo no tengo tiempo para volverlo a ver. Yo quiero decirle lo siguiente. Primero, yo creo que los académicos tenemos una pendiente muy fácil para ser pesimistas. El conocimiento, la duda metódica y todas esas cosas no nos permiten tener acciones de naturaleza política clara. Para mí, hay un triunfo electoral que está por cobrarse. Hay una organización que maneja María Corina. Hay una situación concreta de crisis en Venezuela. Hay un hilito que hay que jalar. Y ese hilito lo veo yo en hacer todo lo posible porque María Corina y toda la gente, ese 90% que no está de acuerdo con las elecciones, que no está de acuerdo con el robo de las elecciones, de manera continuada, cotidiana y por todos los medios, manifieste oposición a la farsa electoral del 25 de mayo. La de batalla acuerdo, es contra esa farsa totalmente de electoral. acuerdo. Esa es mi propuesta. No hay que canalizar muchísimas cosas. Trump está haciendo muchas cosas importantes y probablemente buenas. Y nosotros adentro tenemos, ustedes lo han dicho, organización, un discurso muy pequeño. Esto no puede continuar, Es esto no puede continuar, concreto. esto no puede continuar. Queremos que haya la proclamación del candidato electo, presidente electo. No aceptamos más elecciones, no queremos elecciones. No, eso tiene que ser la gran consigna y derrotar que llegue al máximo posible el rechazo a esas elecciones. Eso es la próxima victoria de María Corina para mí. Y no quiero hablar más porque creo que una de las cosas que me asalta cotidianamente es la necesidad de ser breve. Cuando tengo que escribir mis editoriales, me da rabia cuando me paso de media página y me paso todos los días. Entonces, propongo eso, que incluso que este video que tiene muchas cosas importantes, todos ustedes han hablado muy bien, yo de verdad que hoy he escuchado muchas cosas importantes, pero creo que los discursos son muy largos. Tenemos que concretar. Esa es mi propuesta. sí, y bueno, y básicamente como insiste José Manuel, es de qué manera articular a los distintos grupos que saben que esa realidad existe en todos los niveles para aglutinar las voluntades, porque alguno tiene que dar el primer paso al riesgo que sea para ver si los demás lo van a seguir o no. Por ahí se está hablando a fin de mes de una protesta nacional del gremio de la educación. Pero bueno, ¿por qué esa coyuntura no se toma como el punto necesario para desencadenar lo demás y que los docentes no se queden solos, sino que ese día el Esa protesta resto, no puede ser por salario, esa protesta tiene que exacto, no ser puede ser por lo que parcelada. dice Genaro, porque hay un cambio ya. Ya, Necesitamos cambio ya. exacto. Nuevo gobierno ya. Sí, Todas las cosas. No se trata de un movimiento guerrillero en Defensa la de Sierra la de Falcón. libertad. La defensa de la libertad, exacto. cambio ya, María Corina y el mundo en el poder ya, y que todos se queden absolutamente apabullados, porque si el 90% de verdad está contra el robo de las elecciones y está contra Maduro y está a favor de María Corina, yo no veo porque tenemos que buscar, o sea, organización, discurso y líder. Tenemos Exacto. organización porque tiene María Corina y el discurso es cortico. Pero Sí, tenemos que aparecer, hay que aparecer y eso requiere organización y eso es un comando político. No hay otro tipo. Los Eso académicos existe, eso podemos, existe, eso no, existe. pero así como pero está no se saliendo nota. Alexis, así como están saliendo los gremios docentes anunciando para tal fecha su movilización, ¿por qué los demás a la par no están haciendo lo propio para esa misma fecha?
y dar el golpe público necesario con la presencia de Pero todo ese tenemos 90% en la calle. Yo creo que deberíamos de terminar la grabación Sí, yo creo, ajá. porque no nos queda más Entonces, tiempo. yo creo que Genaro tienes material suficiente aquí. Yo no sé si tú puedes editar esto para que quede más corto, José Antonio. Yo creo que es un trabajo muy No, de difícil, editarlo lo edito, lo que no quiero es pero hacer o a mutilaciones lo que en un mejor momento que dado Genaro lo escuche dejen el y tema inconexo, ¿no? como él tiene el propósito de resumir esto y concretarlo en una propuesta muy efectiva, bueno, aquí está el material, es lo mismo que él escribió y lo que hemos hablado. Yo le hice unas observaciones a la propuesta de él, muy corta, muy sencilla, y creo que lo importante, pienso yo, es resumir esto en su esencia. Bueno, Genaro boxeador, Y que, y- y en hay que golpes, buscar, y hay en que golpes buscar cómo interactuar con los factores políticos cercanos a María Corina para nosotros poder estimular y hacer aportes bueno, conceptuales. Pues. claro, pero hay que hacerlo tú como parte de los jubilados, nosotros como ojo con eso, etcétera, podemos, nosotros a diario tratamos de hacer cosas. Por cierto, el artículo que recomendé, no es un artículo, un video de Jorge Guajardo, el mexicano, es muy larga la exposición, pero es muy buena sobre por qué China está en lo que está y por qué Trump está en lo que está. Yo creo que es bastante esclarecedor. Se lo recomiendo. Bueno, por mí siéntanse en la libertad de quitar cualquiera una de los conceptos que yo he emitido en el programa. Tienen total y absoluta libertad, pero esa es mi posición. Claro, está bien, está muy buena, Hay Alexis. debilidad, hay debilidad política, por lo menos lo que se siente en el ambiente de los venezolanos. Bueno, está bien, es muy importante. Todo lo que se ha dicho es importante. ¿No? El Y problema eso es sufrió, resumirlo. eso sufrió con la salida del presidente de la plataforma unitaria. Exacto, exactamente. Bueno, hasta luego entonces, muchas gracias. Por favor, despide Bueno, tú, José Antonio, o no sé si tú quieres Pues decir algo más, Juan. si no, alguien va a bueno, hablar, si no, pues damos cierre al programa. Juan quiere decir algo más. yo creo que identificamos los puntos centrales. Ujú. Creo que hay muchas cosas por decir. Estamos necesitando expresarnos. Por eso que las intervenciones son prolongadas. Y el objetivo de la reunión de hoy era más integrarnos entre nosotros, reforzarnos la visión nuestra como grupo, que pensar que esto era eh, un planteamiento de utilidad pública. No, y ver a qué otros sectores motivamos a través de las propuestas y formulaciones que se hacen aquí. Hay que hacérselo llegar a otros sectores que entiendan que la vía es esa y es la unidad nacional puesta de manifiesto en la fecha que se pueda, el día que se pueda Está Genaro. o permanentemente. Ok, ¿Correcto? Sí. sí. Ok. Bueno, Gracias, cerramos pues. entonces. Hasta luego. Agradecido. Feliz Semana Claro. Santa. Nos vemos pronto. Bueno, Igualmente. el jueves hay programa. Ok, Así estamos es. pendientes. Bueno, Sí, así es. bueno, Amigo. Y el sábado y el domingo y el lunes, y debe ser todos los días. Estamos en resistencia. yo tengo Es también la todo. palabra que tenemos que utilizar. El programa Pero, tiene, de itinerario académico tiene un invitado importante este jueves, ¿oyeron? Ok, Nelson Huerta, ok. en Bueno, Ciencias de la Carne. agradecidísimos entonces a todos. una huerta de Ya. ganado.